Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estéis todos bien a pesar de la situación que tenemos. Espero que si estáis confinados estéis pasando el tiempo lo mejor posible y si podéis salir a la calle que todo esté bien. Os mando mucho ánimo y dicho esto vamos a empezar con el vídeo. En este vídeo quiero hablaros de la diferencia entre la luz natural y la luz artificial. Hay pequeñas diferencias que es interesante tener en cuenta a la hora de pintar y me gustaría comentarlas. También deciros que si estáis pasando el tiempo en casa y quizás no tenéis todas las herramientas que podríais tener en el estudio o en el sitio donde normalmente pintáis, os recomiendo que hagáis a lo mejor proyectos más pequeños. En este caso hice este esbozo, este pequeño sketch en 2 sesiones de 1 hora y media o 2 cada una. Y es una cosa que recomiendo, siempre tener proyectos largos, proyectos que dedicamos más sesiones y entre estos proyectos hacer de vez en cuando pequeños apuntes más directos, ya que nos ayudará a resolver la pintura en menos tiempo y a tomar decisiones más directas. Esto nos ayudará a mejorar nuestra forma de pintar y sobre todo a resolver muchas cosas, ¿no? A trabajar el color amarillo como yo estoy haciendo por ejemplo en esta pintura, a buscar combinaciones. A lo mejor el resultado es menos preciso, pero nuestra investigación se puede encontrar en otros campos también, como combinaciones de colores o cómo hacer un amarillo en sombra, etc. Es interesante, como ya os he dicho, hacer proyectos largos, proyectos más preparados y irlos combinando con proyectos más cortos, como es el caso de esta pintura que he hecho. Fijaros que el bodegón son 2 limones simplemente puestos en un cuenco que encontré azul. Encontré que el azul y el amarillo combinaban bastante bien y están iluminados desde una ventana con luz natural. Esto es una cosa a tener en cuenta ya que la luz va cambiando. Fijaros, esta es la diferencia, una de las diferencias que tienen la luz natural y la luz artificial. La luz artificial, a medida que nos vamos alejando de nuestra fuente de luz, la luz que emite es más tenue. Eso no pasa en la luz solar, en la luz natural, ya que el sol está tan lejos, todos los rayos nos llegan al mismo nivel, ¿no? Entonces, fijaros, esta sería una imagen con una luz artificial y vemos que a medida que los personajes están más lejos de la luz, se ven más oscuros. Por el contrario, la luz natural es igual de intensa en toda la escena. Fijaros en este paisaje como se percibe que la misma cantidad de luz está repartida por todas partes. Pero la luz natural, claro, va cambiando ya que el sol se va moviendo. Eso también es algo a tener en cuenta. Fijaros en la ilustración, ¿no? Como dependiendo de dónde esté la posición del sol, los rayos tienen una dirección u otra. Por eso es interesante conocer qué tiempos son ideales para pintar en exterior. Si queremos pintar en el exterior y mantener más o menos la misma dirección de los rayos del sol y la misma cantidad de luz, lo ideal es trabajar en unos intervalos de 2 horas, ya que más tiempo es posible que la luz cambie demasiado. También los días de verano son más largos, así que normalmente tenemos más tiempo de luz, se puede aprovechar más, y en invierno es un poco más corto. También decir que los días nublados son ideales porque la luz es muy estable y podemos alargar estos intervalos a 3 o 4 horas. Si pintamos en casa y simplemente la luz natural entra por la ventana, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es si la luz es directa, si el sol da directamente a nuestro objeto, entonces sí que tendremos que tener en cuenta esto que os he explicado de las horas, ya que el sol se irá moviendo y posiblemente la iluminación cambiará. Por el contrario, si simplemente tenemos una ventana grande, pero el sol no da directo, es una luz más ambiental, es posible que se mantenga
más parecida durante el día y con ello podamos alargar nuestras sesiones. Aunque seguramente la luz cambiará de la mañana a la tarde, o sobre todo es obvio, pero es importante también decirlo, según el día, si está más nublado o menos nublado. La luz natural es muy interesante ya que nos da la posibilidad de trabajar más medios tonos, ya que es más ambiental, sobre todo cuando no da directamente, pero tiene el inconveniente de que es más difícil encontrar el mismo momento, no tener una luz quieta. La luz artificial será siempre la misma, ya que si iluminamos con la misma luz, no cambiará. En cambio, la luz natural sí que cambia. Y aunque ambientalmente, para ver los colores, para muchas cosas es mejor, es más difícil pintar con ella, ya que nos limita el trabajo a unas horas concretas y a unas condiciones similares. No necesitamos las mismas condiciones para pintar lo que estamos pintando. Pero tiene la ventaja que la luz natural ilumina por igual nuestro modelo y a nuestra pintura. Entonces, la comparación de colores es la misma. Por eso, mi recomendación, siempre que se pueda, intentar pintar con luz natural. Y si no, intentar que la luz que utilizamos recree a la luz natural o intente parecerse lo más posible. Una fuente de luz ambiental, neutra, funcionan bastante bien los focos para fotografía y con un color, como ya he dicho, neutro, ni cálida ni fría, intentando imitar a la luz natural. Os dejaré un enlace con los focos que utilizo yo para pintar cuando no es de día o cuando no puedo pintar con luz natural y a ver qué os parece. Son bastante económicos, son los típicos de fotografía, también los utilizo para grabar y van bastante bien. En lo que a la pintura se refiere, estoy a punto de terminar la primera sesión que hice. Aquí, como veis, empiezo ya la segunda sesión y lo que hice el primer día es sobre todo intentar encontrar la forma, pero sobre todo el color. Al ser una pintura más directa, considero que lo interesante es encontrar la impresión, la sensación que da la imagen y cómo actúa la luz en estos objetos. Para ello, en la primera sesión trabajé encontrando el color y para la segunda sesión, recordando las mezclas que había conseguido en la primera sesión, como veis, premezclé antes la pintura para poder trabajar así los objetos con los colores que descubrí en la primera sesión. Así, mi primera mancha fue más intuitiva, intentando encontrar la relación de colores y valores adecuada. Y para esta segunda sesión, mi objetivo es modelar y encontrar mejor la forma, ¿no? Lo ideal para mí hubiera sido hacerlo todo en un día y realmente era mi objetivo, pero vi que no me daba tiempo y se me estaba haciendo tarde y me estaba cambiando mucho la luz, entonces decidí seguir al día siguiente. Primero encontrar el dibujo, aunque sea de forma general, y la relación de colores generales, y posteriormente modelar y darle volumen a la forma. Siempre para encontrar un color tenemos que pensar primero en qué valor es, como ya os he dicho algunas veces, pero en este caso, al ser un estudio con tanto color y realmente el protagonista de esta pintura es sin duda el color y el contraste entre el amarillo y el azul, pues lo trabajé en primer momento. Intenté encontrar el color con el valor adecuado, pero mi estudio al principio era solo una mancha de color. Ahora, sabiendo los colores adecuados que quiero, pues estoy trabajando y modelando más la forma, con pinceles más pequeños y también trabajando los bordes, explicando qué partes son más suaves y qué partes son más cortantes. Al principio no le veía mucho sentido a esta pintura, la verdad. Creía que quería hacer algo y necesitaba pintar algo y bueno,
Pensé que unos limones podían ser interesantes, pero no estaba muy convencido, pero a la hora de pintar encontré muy interesante esta relación con el amarillo y con el azul. Y me di cuenta que nunca había pintado un objeto amarillo y que es difícil encontrar el color que el limón daba en la sombra, el color, los diferentes valores en amarillo es bastante complicado. Y esta es la gracia, ¿no?, de estos pequeños estudios, encontrar pequeños retos en cosas cotidianas que a lo mejor si no nos las planteamos, si no nos ponemos a pintarlas, nunca nos daríamos cuenta. ¿Cómo hacer un amarillo oscuro? ¿Qué colores tengo que mezclar, no? En este caso yo utilicé bastante el rojo cuando era cálido, pero cuando era azul, cuando era más frío, utilicé el azul ultramar. Pero tenía el problema que me quedaba verde. Entonces con el rojo intentaba virarlo un poco, ¿no?, hacia un amarillo más cálido. Sinceramente me parecía una cosa sin mucho interés al principio y al final me quedé sorprendido de lo divertido que puede llegar a ser realizar un pequeño estudio. Por eso os lo recomiendo, ¿no?, hacer proyectos largos, proyectos más ambiciosos y de vez en cuando también proyectos más pequeños para practicar y para desarrollar una pintura más rápida, más a modo de esbozo, que nos ayudará a tener más soltura también después para los proyectos largos. Ya estoy acabando la pintura, espero que os haya gustado. A lo mejor en este caso no he hablado mucho sobre el proceso, haré más vídeos hablando del proceso, no os preocupéis, pero me parecía interesante, ¿no?, destacar esta diferencia entre la pintura más directa y la pintura más de proceso, que es bueno practicarlas las dos, y también me parecía importante hablar de la diferencia o las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger la luz y qué tiene de diferente una luz natural de una luz artificial. Muchas gracias por ver el vídeo. Quiero deciros que en abril voy a hacer una lección de Patreon que me parece muy interesante. He podido empezar a trabajarla. Va a ser un retrato en pintura larga, una lección de 1 hora por lo menos hablando de cómo pintar un retrato con una paleta más limitada y al método de la manera académica. Si os interesa, darle un vistazo al canal de Patreon y os recomiendo que os deis de alta en abril, porque así podréis disfrutar de todo el mes entero. Este es el esbozo final, espero que os guste y espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un saludo y recordaros que si no estáis suscritos os podéis suscribir. Muchas gracias y hasta pronto.